Muy bien. Les decía que hablando de estas formas, en este caso, esta solución anticipada, existe el procedimiento abreviado. Platiqué con ustedes con relación a cómo es el procedimiento abreviado, ¿no? Dijimos, consiste en que el imputado, en este caso ya acusado, acepte la participación y su responsabilidad en la comisión del hecho investigado y respecto del cual se ha presentado acusación, renuncie al juicio oral, a la etapa de juicio oral, y como consecuencia se le va a imponer la pena mínima menos una reducción. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Esta reducción, recuerden ustedes, no es arbitraria, no es discrecional por parte del Ministerio Público. Y me refiero al Ministerio Público ya personificado como el sujeto que lleva la investigación, sino que existen acuerdos generales emitidos por la Fiscalía, por lo menos en Ciudad de México, en donde nos establecen reducciones. En el chat les envié acusaciones, ¿no? Muy bien, ¿recuerda usted, Camila, la acusación del caso del menor de edad que sufrió un abuso? ¿Y recuerda usted ahí la propuesta de, de salida alterna, de solución anticipada, de terminación anticipada? ¿Qué fue lo que dijo el Ministerio Público? Recuerdo que solicitaban 15 años, profe, de prisión. Pero no, nada de lo que yo pregunto se acuerda. A ver, abre el documento. Pedía 15 años, que esto siempre lo hacen, ¿eh? O sea, siempre ustedes van a ver que el Ministerio Público pide el máximo de la pena. Muy bien, bien ahí, no hay problema. Entonces pide el máximo de la pena, pero aquí lo que me interesa, bueno, el tema que estamos viendo, pues obviamente son salidas. Y si ustedes buscan y han puesto atención en los requisitos de, de la acusación, se establece la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso. En el documento que les hablo tiene el número 13 romano. ¿Ya lo ubicaron? ¿Usted, Brian, ya lo ubicó? Recuerden que los documentos los mando para que no los lean, si no, pues no tendría sentido, ¿no? O sea, imagínense una práctica donde el participante no haga lo que le pide el tutor, pues estaría difícil. A Sí, ver, tres. ¿qué dice? Solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. Dice, se hace de su conocimiento que se hará el estudio preliminar correspondiente para ofertar la forma de terminación anticipada como lo es el procedimiento abreviado. Sin embargo, hasta en cuanto la víctima no se pronuncie respecto a los gastos médicos o de erogación por parte de la víctima o su asesor jurídico para la debida e íntegra de la reparación del daño, a lo que se tiene derecho, esta fiscalía no estará en condiciones de estar al estudio técnico del procedimiento abreviado. Ok. A ver, ¿cuál documento estás leyendo?
Mm, ¿Estás leyendo el que es por un delito de abuso sexual? igual y me ajá, es una formulación de acusación. Sí, pero ¿por qué Sí. delito? Mandé dos. No, sí, es violencia familiar, perdón. Ok, bueno, ahí mismo en la que estás es igual. Toda acusación va a tener este apartado. Pero fíjese, lo que leyó David es el claro ejemplo del abogado que habla sin decir nada. A ver, usted que lo leyó, David, ¿qué dijo el fiscal? Pues que no la va a permitir. ¿Eso dice ahí? No, no, no. Que en cuanto a la víctima no se haga, no se pronuncie respecto a los gastos médicos, Ujú. no podrán proceder, sino porque hace referencia a estos gastos médicos precisamente Ok, para la víctima. Y de la reparación del daño ok, también. muy bien. Ahora, aquí tenemos que analizar, porque esto es muy común, esto que estamos leyendo, lo que hace Brian. En la otra acusación, me parece que es, digámoslo así, mejor formulada esta propuesta, porque dense cuenta, el documento, la acusación nos dice, solicitud de que se aplique alguna forma. En el caso concreto, David, ¿la fiscalía está realizando alguna solicitud? ¿No? No, ¿se dan cuenta el arte de hablar sin decir nada? Por eso el abogado, pues en ningún lugar nos quieren, porque vamos y hacemos estas gatadas. A ver, ¿qué solicitud? Señoría, quiero que se abra un procedimiento abreviado y le ofrezco una reducción. Punto. Ya veremos si alguna de las condicionantes que nos indicó Brian, obviamente leyendo lo que dice la fiscal o fiscal, no sé qué sea, tienen sentido jurídico, porque bote pronto hay que analizar si que la víctima no se haya pronunciado respecto de la reparación del daño es suficiente para que no se haga el planteamiento de esta salida alterna. ¿Sí me explicó? Entonces ya veremos eso. Camila, ¿usted ubica la otra acusación que le mandé? Creo que ahora, como la vez pasada, que no hicieron lo que les dije respecto de audiencia de sobrecimiento, creo que ahora todo va a ser de audiencia intermedia a su siguiente examen, porque veo que no se les da esto, ¿verdad? No les gusta esto de ver audiencias y leer escritos y demás. Yo creo que mejor vamos a platicar, no sé, de la casa de los famosos o del fútbol o algo así, porque esto como que nada más no les gusta. A ver, Camila, ¿usted ya encontró lo que pedí? Y profe dice, se hace de su conocimiento que por el momento se verificará el estudio técnico correspondiente para ofertar la forma de determinación anticipada, siendo el procedimiento abreviado en la reducción de un doceavo, eh, la pena. Y una vez que se cuente con la autorización correspondiente, se le hará saber al acusado y su defensa para que expresen su interés. Fíjese, aquí siquiera la fiscalía es un poco, digamos, más propia y nos dice, será de un doceavo respecto de la pena solicitada. Perdón, de respecto a la pena mínima. Pero aquí viene lo interesante. Está condicionado, ¿se da cuenta? Voy a hacer el estudio correspondiente y voy a pedir la autorización.
Insisto, jurídicamente esto se puede considerar una propuesta. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a llenar de basura el expediente? Y leyeron el auto, perdónenme, compartí el auto que le recae a la acusación, o eso no se los compartí. ¿No? Ok, se los mando. ¿Para qué? Para que lean qué les contesta. En este caso, creo es la jueza de control. Y van a ver que lo que le dice es, pues, esto es un sinsentido. ¿Cómo que estoy pensando? ¿Cómo que voy a ver? ¿Cómo que? Y requiere al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que cumpla lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Haz tu estudio, pide la autorización y ya que tengas bien establecido cuánto es la reducción, hazlo de conocimiento a las partes, víctima e imputado. Y ellos ya podrán determinar, porque así como lo presentas, pues no nos da oportunidad, bueno, no le da oportunidad al imputado de analizar si acepta o no esta propuesta. ¿Sí se da cuenta? Ya les mandé el acuerdo. Y ustedes van a leer. Fíjense, esta forma de trabajar lo único que produce es que todos trabajemos más. La jueza ya tuvo que hacer un acuerdo diciéndole al fiscal, oye, haz tu trabajo. Y si no lo haces, te voy a multar. Ahora el fiscal tendrá que trabajar otra vez. Y el defensor y el asesor, pues a su vez tendrán que trabajar con relación a lo nuevo que se proponga. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esto. Ambas, y dense cuenta, son dos casos distintos. Uno es un abuso sexual y otro es una violencia familiar, ¿no? Equiparada y lesiones. Dos casos, dos ministerios públicos distintos, distintas fiscalías y hacen la misma estupidez. ¿Se dan cuenta cómo lo malo rápido se aprende? Entonces, el día de mañana que ustedes lleguen a la fiscalía, por favor, no hagan eso. ¿Estamos? Ya ven que la fiscalía cuando quiere en 12 horas resuelve si hay restos humanos o no hay restos humanos y hace hasta un levantamiento de muestras. Pero en estos casos tan sencillos no entran al fondo. Entonces veamos cuándo procede un procedimiento abreviado. Y esto es lo que me interesa. Ya vimos en qué consiste, ya vimos cómo se medio plantea, pero me interesa que analicemos lo siguiente. Muchas gracias por compartir en el chat el auto. Gracias. Veamos lo siguiente. A ver. Estábamos analizando el artículo 201, que nos habla de la procedencia del procedimiento abreviado. Veamos cuáles son estos supuestos.
En primer lugar, váyanse a la fracción primera, por favor. El juez deberá de verificar los siguientes requisitos. Primero, que el Ministerio Público solicite el procedimiento abreviado, para lo cual deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustenten. La acusación deberá de contener la enunciación de los hechos que atribuye al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y monto de reparación del daño. Entonces, primer supuesto que hay que ver, les pregunto a todos y a todas, ¿quién puede solicitar el procedimiento abreviado? De conformidad a lo que acabamos de leer. Ministerio Público. ¿Ok? ¿Únicamente? Sí, ¿no? ¿Y por qué será el Ministerio Público? ¿Quién tiene la pretensión punitiva? ¿Quién tiene asignada la pretensión punitiva del Estado? El Ministerio Público. El Ministerio Público. Por lo tanto, ¿quién es el que podrá establecer que su pretensión sea en este sentido menor? Público. El Ministerio Público. ¿Estamos? Segundo requisito. Que la víctima u ofendido no presente oposición. ¿Cómo se debe de entender esta oposición? La oposición debe de ser fundada. ¿Qué quiere decir? Pues que me debo de oponer cuando no esté garantizada la reparación del daño, cuando tenga elementos objetivos para establecer una reparación del daño mayor. Piénselo así, Camila, en el caso de la violencia familiar equiparada, ¿cuál es la reparación del daño que se está solicitando? Son 500 y tantos mil pesos, ¿no? 567,646,75 pesos. Ok, ¿eso lo dice quién, Brian? En- Fiscalía. sí, Quiere decir que en la carpeta de investigación existen datos suficientes para establecer esto. Ahora, usted mismo, Brian, revisó o tuvo oportunidad de leer la coadyuvancia de esa acusación. sí, Ok, y en la reparación del daño que dice la víctima, en este caso de ese delito. ¿Qué dice respecto de esos 500? ¿Está conforme o no está conforme? no, está inconforme, ¿no? ¿Qué dice? Ay, no me acuerdo, pero es donde se ofrecen los medios de prueba, ¿no? Pero Ajá, esa es la coadyuvancia. ah, Y se divide en dos. Dice, existe un daño material y un daño inmaterial. ¿Estamos de acuerdo? Porque la fiscalía como agarra y dice, pues todo es daño y ya. Bueno, hay un daño material y efectivamente hasta el momento está cuantificado en 500 y tantos mil pesos. ¿Estamos? Pero la víctima dice, pero existe un daño inmaterial.
y empieza a señalar, ¿no? Hay perjuicios y pide que se le asigne una compensación mensual. Sí, por tratamientos psicoterapéuticos, psiquiátricos, y habla de de este pago mensual, sí. Ok. Entonces dense cuenta respecto del daño material ya cuantificado hasta el momento, no hay oposición, estoy de acuerdo. Voy de la mano con lo que ya dijo la fiscalía. Pero existe este otro rubro y de acuerdo con la normatividad, la reparación del daño tiene que ser integral. Piense usted si llegase a darse el supuesto. Ayúdeme, Camila. Si usted fuese la abogada defensora del acusado en ese caso de violencia familiar equiparada, sobre y le propusiera o usted aceptase esta cuestión de un procedimiento abreviado, vamos a suponer, respecto de cuánto tendría que garantizar la reparación del daño. Pues, los 500,000. Y lo que dice la víctima del daño inmaterial, ¿qué le va a contestar ahí en la audiencia? ¿Qué le diría a la víctima? ¿Eso no? No, pues eso sí también, ¿no? Porque sería, pues aceptar ambos, o sea, el daño inmaterial y el daño material. Pero ¿cómo me los pagas si todavía no está cuantificado? Piense usted lo siguiente. Veamos este caso en particular. Por eso se los mandé. Analízalo así también, Brian. Piensen lo siguiente. En ese caso, hay acusación por 3 delitos. ¿Están de acuerdo? Violencia familiar equiparada, lesiones fracción quinta y privación de la libertad por menos de 24 horas. Atenuada, ¿no? Ok. Pregunto, respecto del primer delito, violencia familiar equiparada, ¿admite salida alterna? ¿No admite suspensión condicional? Sí admite, abogados. Respecto del delito de violencia familiar equiparada y de privación de la libertad, ambos delitos admiten suspensión condicional del proceso. Con eso, si logramos esa salida alterna, le quitamos más de la mitad de la pena a nuestro angelito, ¿no creen? Pero ya vimos que también será indispensable reparar el daño. Y piense el tercer delito, Camila. Lesiones agravadas. Ahí viene la penalidad de las puras lesiones. ¿De cuánto es? Calificadas, perdón, no son agravadas, son calificadas. ¿De cuánto queda esa pena? ¿No recuerdan? O tú, Brian, si lo tienes a la mano. Fue el primer documento que estaba leyendo. Únicamente por cuanto hace a la lesión. A ver. De 3 a 5 años. Lesiones calificadas. Espérame. No, pero se aumentan en 2/3 partes. Entonces, eh,
¿qué? Vamos a la mínima nada más. Ah, pues 2/3 partes de 3, pues serían 2 años, ¿verdad? Queda de 5 años a algo y cacho. Lo que me interesa es la mínima. La mínima queda en 5 años. Si ahí le propones y le explicas a tu cliente que puede ser un procedimiento abreviado donde le van a imponer la mínima menos un beneficio, que no sabemos cuál es porque el fiscal no nos dijo cuál es, pero pensemos un doceavo, ¿no? Un doceavo de un año, estamos hablando que un doceavo de 5 años son 5 meses. 5 meses. Pues Sí, porque un doceavo de un año es un mes, ¿no? ok, Y ya de ahí, 5 meses, entonces quedan 4 años, 8, 7 meses. ¿Y qué pasa si la penalidad es de menos de 5 años, Camila? ¿O alguien? ¿Qué pasa? ¿No se acuerdan? ¿No te escuché, Osvaldo? sería lo de un medio alterno. Bueno, en este caso no, si la pena ya, la que te van a condenar, es de menos de 5 años, el angelito sale a la cárcel, sale de la cárcel y nunca pisará un centro de reinserción social. ¿Sí me están entendiendo cómo deben de utilizar estas salidas y medios alternos? ¿O no? Otra vez, la pena total que le piden a este angelito, ¿de cuánto es? 17 años. Y así como les acabo de decir, reparando el daño, nunca pisaría la cárcel y puede seguir haciendo su vida feliz. Entonces, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo primero que le tendrías que decir, Camila? Si quieres cualquier salida alterna o forma anticipada, lo primero que tienes que hacer es reparar el daño. En este caso, lo objetivo son 500 y tantos mil pesos. ¿Sí queda claro, Camila? Y Manuel, tú que me preguntabas respecto de este tema, ¿sí te va quedando claro? Muy bien. Entonces, chequen estas circunstancias. Acuérdense, ¿qué nos va a importar o interesar del procedimiento abreviado? Que la pena mínima sea menor de 5 años, porque tienes beneficios que se llaman sustitutivos de la pena. ¿Quedó claro? ¿Cuándo usted tiene que valorar si le recomienda? Bueno, usted siempre tiene que hacerle saber a su cliente que está en la mesa una propuesta y recomendará aceptarla o no, dependiendo esta circunstancia, la penalidad. Si le voy a obtener un beneficio que logre que no entre a la cárcel, como en este caso que le acabo de decir, Camila, Brian, Vianey, piénsenlo así, ¿no? Pues si te llega una acusación donde te dicen, te voy a meter 17 años a la cárcel, y utilizando estas herramientas, usted garantiza que nunca pise la cárcel, pues creo que lo van a volver a contratar, ¿no? ¿O tú qué piensas, Brian?
No, pues sí, de 17 a 5. Bueno, Ponle más beneficios. cuatro o 7 meses y pagando $500,000 más unos 300 para el abogado mínimo, ¿no? Pero no vas a pisar la cárcel porque la otra es irnos a juicio y a lo mejor si te dan 17 años, a lo mejor no, a lo mejor sales absuelto. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Ahora, segundo supuesto, oposición fundada. Fracción 2. ¿Cuándo la víctima podrá presentar oposición fundada? Insisto, cuando no esté garantizada la reparación del daño. Ustedes ya deben de saber que existen diversas formas de garantías, ¿no? Hipotecas, deudor solidario o pagada la reparación del daño en dado caso. O que el monto sea inferior a los gastos acreditados. Bueno, daños, perjuicios, gastos. ¿Sí queda claro? Pensemos que el Ministerio Público, a usted le tocó verlo, Camila, creo que hubo una oposición, ¿no? Que les mandé de un procedimiento abreviado. Bueno, en la del feminicidio se ve que pues, hay una negativa por parte de la víctima indirecta. Dice que no quiere. Por eso, pero ¿en qué sentido va la negativa? Porque aquí lo importante es que sea fundada. Tomen en cuenta esto. En el procedimiento penal hay pasiones, ¿no? Y hay ánimos de venganza. No, yo no quiero que salga porque quiero que se pudra en la cárcel. ¿Eso será una oposición fundada? No. En ese caso, en el de reforma, ¿cuál fue la oposición? Yo ya no me acuerdo, ya tiene algunos años. Dice que, o sea, entiendo que justo ella maneja no como el de venganza, pero sí como la justicia, ¿no? Que quiere justicia y que quiere, pues sí, también la reparación del daño y que no veía como arrepentimiento por parte de la persona. Ok, ok. Pero bueno, eso señaló la señora. ¿Y su abogado qué dijo? ¿Se quedó callado o qué hizo? Porque ¿cuál era la postura de la fiscalía? La fiscalía tenía una postura hermosa. Que se condene genérico y en etapa de ejecución vemos. Porque ahorita no tenemos un solo acto de investigación referente a la reparación del daño. ¿No recuerda usted eso? Que incluso existe debate entre la fiscal y yo, donde le digo a señoría, bueno, señoría, pues nada más que me diga en qué parte de la ley le faculta hacer eso. Porque la ley de víctimas es clara. Se debe de velar por la reparación integral del daño. Y en el caso concreto no están viendo por ello. ¿Y qué No, de termina? hecho creo que sacaba, bueno, no contaban con el menor, ¿no? Como una víctima indirecta. Esa fue otra. Ajá, entonces, pues justo no había como una reparación integral, sino solo se estaban enfocando en cierto rubro y solo quería acomodar un departamento que tenía su nombre. Ah, no, bueno, eso lo planteó él después. Pero la fiscalía en la primera acusación lo que señalaba era, bueno, pues ¿cuál es la reparación del daño? Pues la ley dice que son 5,000 días de salario, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que nos pague eso y ya. Y lo que alegaba yo era, a ver, en primer lugar, no se está tomando en cuenta al menor, que es víctima indirecta. No se está tomando en cuenta el lucro cesante, no se está tomando en cuenta muchísimos aspectos, además de los gastos funerarios y la compensación establecida en la Ley Federal del Trabajo. Y después alegaba este sujeto que,
que él iba a garantizar la reparación del daño con un departamento, pero que no hay escrituras, pero que en una de esas sí hay, pero que sí se acuerda, ¿no? Algo por el estilo. Que, Es que, bueno, eso no se menciona en la audiencia, la verdad. Solo dice que él se acercó y que como que propuso dar el departamento y ya. Pero en la audiencia como tal no se menciona que no tiene escrituras. ¿no? Ok. Bueno, en ese sentido por ahí iba, ¿no? Haga de cuenta que se acercan y me dicen eso. Hay un departamento, le digo, bueno, pues tráeme los papeles, ¿no? No, pero creo que no están a mi nombre, que hay que liberarlos, que era el de mi abuelita. Le digo, pues, le digo al defensor, pues, no sé si piensas que tomé clases en no sé dónde o que te voy a aceptar una garantía de esto. Creo que ni ustedes aceptarán una garantía sí o sí. Entonces, pero ahí tenemos un ejemplo de oposición fundada. Les mandé otro ejemplo de oposición de la víctima en una suspensión condicional. ¿Se acuerdan de un allanamiento en ese? Que se tuvo que interponer una apelación. Esa no se acuerdan. ¿Fue audiencia la que mandó, profe? Mandé audiencia y mandé los agravios y la sentencia, ¿no? Chéquenla con calma. Ahí tienen otro ejemplo de oposición. Este es como les decía allá en Bendito Nesa York. Acuérdense, si van a cometer un delito, Nesa es su mejor opción. ¿Estamos? Léanlo. Vean la postura del juez ante la oposición. Y después lean qué le dice la sala. Es muy importante, porque bueno, yo sé que ustedes dicen, en México nunca seré víctima de nada, ¿no? Ni yo, ni nadie de mi familia, ni ningún ser querido. ¿Es así, Vianney? Sí, es así. En México nunca vas a ser víctima de nada. No, bueno. Y seguramente esto no les va a servir nunca, aprender a defender a las víctimas. Pero tal vez, aunque sea cuando les pase algo a ustedes, sepan qué derechos tienen y cómo pueden oponerse a estas circunstancias. Muy bien, léanlo. Ahí tienen dos ejemplos de oposición fundada. ¿Queda claro? Y un tercer ejemplo, se los mandaré al ratillo, es en el caso de la violación agravada diversos 2. ¿Recuerdan que les platiqué? Que en ese asunto la jueza me dice, hay una propuesta de procedimiento abreviado para que salga este sujeto, me exhiben mediante billete de depósito una reparación del daño ridícula, sin que se haya cerrado, no, sí, ya era etapa intermedia, ya se había cerrado investigación, me hacen una propuesta ridícula y la jueza, al momento que le manifiesto la oposición, porque no está garantizada la reparación del daño, realiza un argumento, me parece a mí desatinado, donde indica, es que la ley dice que esté garantizada la reparación del daño, pero no su totalidad. Entonces, si ya te ofrecieron, voy a inventar 100 y te deben 1000, pues ya, ¿no? Les damos el procedimiento abreviado y los otros 1000 en etapa de ejecución te peleas. Justo, Camila, ¿no? Pues así como que, entonces, ¿cuál salida alterna? Si lo que estás haciendo es revictimizarme, ¿no? Me vas a mandar a otro proceso y ahora ¿dónde me va a pagar este fulano? ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, ese es el siguiente. Después, tercer supuesto. El tercer supuesto de este artículo 201, que el imputado, uno, reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y los alcances del procedimiento abreviado. ¿Esto para qué?
para que al momento que él acepte el procedimiento abreviado, esté consciente de los alcances de la figura que se va a tener. ¿Queda claro? Entonces, debe de saber qué es esto de el juicio oral, que él tiene derecho a un juicio oral establecido en la Constitución, y los alcances del procedimiento abreviado. ¿Cuáles son los alcances? Pues vas a salir condenado. ¿Sí me explicó? No, tal vez no pises cárcel, pero vas a salir condenado. En ese caso del feminicidio de Reforma 222, Camila, no recuerdo en esa época, creo que en esa época la pena mínima eran 30 años, de 30 a 60, ¿no? ¿Y cuánto le ofrecían de reducción, recuerdas? No, creo que, bueno, no recuerdo que la hayan mencionado, profe, la verdad. Según yo, le ofrecían un 16avo, de la pena, según recuerdo. Entonces, si hacemos la cuenta, pues estamos hablando que un 16avo de 30 años, estamos hablando de casi un año de reducción. O sea, te van a poner la mínima de 30 menos un año. O sea, 29 más o menos. Pero, a ver, si tú fueses la defensora, ¿qué dirías, Camila? ¿29 años o 60? 29. ¿Verdad? Es que el procedimiento abreviado, hay ocasiones que así es. En ese caso en concreto, creo que todavía no lo empezamos a analizar. Lo vamos a ver ya la próxima semana en etapa de juicio, pero ya verán ustedes los hechos. Pues no da mucho como para defenderlo. De hecho, siento que su defensa fue como más por lo emocional y porque él quería como según ya hacerse cargo del niño, ¿no? Ya en etapa de juicio, ese defensor es de las cosas, es el enemigo a vencer. Ese tipo de personajes son los que nos dan la fama a los abogados postulantes que tenemos. De verdad. Personas sin preparación, no sé. Nunca entendía a dónde quería llevar su estrategia. Fue errática, sin saber interrogar, o sea, Sí, porque justo creo que en algunas cosas cuando él le expuso, bueno, cuando el imputado dio su entrevista, sí se como que se inculpaba un poquito diciendo que pues sí la violentaba de cierto modo y todo eso. Entonces siento que fue como que, ¿por qué? justo. Si yo fuese el defensor, lo que le diría es, tú te callas el hocico y no hablas. Pero bueno, eso ya lo analizaremos más adelante, porque quiero que analice usted la técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio que veremos a continuación, porque ahí realicé yo contrainterrogatorio. Y ya verá usted al momento de la sentencia qué pasa con ese contrainterrogatorio. Porque aquí acuérdese, todo lo que ustedes vean en una audiencia, tienen que pensar cómo se va a proyectar en mi sentencia. ¿Están de acuerdo? ¿Qué resultado va a tener? Cuando yo incorporo una prueba, pues tengo que ir pensando qué va a pasar con ella. En este caso, ya veremos qué ocurrió con ese contrainterrogatorio. Pero qué bueno que ya lo empezó a ver porque sí son varias audiencias. La sentencia es una sentencia también larga, interesante, pero con algunos errores. Aquí no creo que alcancemos a ver etapas de impugnación. Esa sentencia interpuse una apelación, la revoqué
por cuanto hace a la reparación del daño. No por cuanto hace a la pena fue la máxima. Pero la reparación del daño me pareció pésima. Entonces ya lo verán. Y de ahí todavía la resolución de la sala la impugné mediante amparo directo, porque creo que la reparación del daño fue indebida. Profesor, ¿y Sí, cómo, o sea, cuánto tiempo tienen para pagar la reparación del daño? para pagar la reparación del daño dependiendo. O sea, pero sí se les pone como un tiempo o no. Sí, pongo ejemplos. Vamos a ver supuestos. Primero, etapa intermedia, salida alterna. Pensemos, suspensión condicional. Suspensión condicional puedes hacer pagos diferidos hasta el plazo que dure la suspensión. Ejemplo, si mi suspensión condicional es de 6 meses, puedo decir pagaré en 6 meses. Salvo, y esto por jurisprudencia, el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. Y de violencia familiar creo también, donde dice, ahí la reparación del daño tiene que ser inmediata en un solo pago. Creo que nada más es incumplimiento de obligación alimentaria, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque los alimentos son de primera necesidad. Si no, imagínense, dame otros 6 meses para pagarte lo que te debo hace 2 años. Y en el entendido que se tiene que pagar y ponerse al corriente. En cuanto incumple, se revoca la suspensión. Tiene razón, ¿no? Pues son primera necesidad. Si no, tendríamos que estar acudiendo al juez de control, al juez penal, para que este amiguito pague. Bueno, primer supuesto. Segundo supuesto, acuerdo reparatorio. Puede ser también de cumplimiento inmediato. Puedes decir pago en 3 meses o puedes decir ya hasta me pagó. Pero el juez tiene que verificar que ya esté, ¿no? Le va a preguntar a la víctima, ¿ya le pagaron? Sí. Ah, entonces ya no hay problema ninguno. Siguiente supuesto, procedimiento abreviado. Ahí la reparación del daño igual. Tiene que ser al momento que el juez autorice que se abra el procedimiento abreviado. Tiene que estar garantizada la reparación del daño. Entonces, en todos estos supuestos que vimos, se condiciona la reparación del daño a esta salida alterna o forma anticipada de terminación. ¿Sí se da cuenta? El acuerdo que les mandé, la jueza realiza un análisis, me parece bien interesante, de esto que acabo de decir. Incluso le dice al Ministerio Público, no es impedimento la reparación del daño para que hagas la propuesta. Y ya será en etapa en audiencia, si la víctima se opone o no. ¿Tú por qué te metes en eso? ¿Sí me explicó? Después tenemos otro momento. Nos llevamos toda la etapa de juicio, llegamos a sentencia. Y en la sentencia hay una condena. Muy bien. Esta condena tendrá que pasar ante un juez que se llama de ejecución. Y para que esto ocurra, no tiene, bueno, la sentencia tiene que ser ejecutable. ¿Qué quiere decir? Pues que no tiene que haber impugnaciones, como puede ser una apelación o un amparo. Supongamos, me condenan, no apelo, remiten los autos al juez de ejecución y el juez de ejecución lo que va a decir, si yo estoy gozando de mi libertad, me va a decir, a ver, Polanco, ven, ¿quieres gozar de un sustitutivo? Porque tu pena es de menos de 5 años. Tienes 5 días para pagarme. Si no pagas la reparación del daño, giro orden de aprehensión y te metemos.
Y ya que estés adentro, te inicio procedimiento coactivo de ejecución, que es lo que ocurre en materia civil, mercantil y demás. Se sigue la vía de apremio en materia, en requerimiento de pago, embargo de cuentas, ta. ¿Sale? Segundo supuesto. Bueno, no, ya tercer, cuarto supuesto, ya no sé cuál va. Siguiente supuesto. Ya estoy privado de mi libertad y no tengo sustitutivos. No puedo optar por ningún beneficio si no pago la reparación del daño. Piense, yo trabajé y estudié, y ustedes deben de saber que en el sistema penitenciario, por cada día de trabajo, por cada día de estudio, me reducen la pena, ¿no? Entonces llega un momento en donde ya puedo solicitar una preliberación. Cuando haga mi audiencia, lo primero que va a decir el juez es llamar a la víctima y le va a decir, ¿ya te repararon el daño? Y si no está reparada, no habrá beneficio. Y el último supuesto, me como mi condena, no quiero ningún beneficio, piensen, me echan 6 años de cárcel, no quiero ningún beneficio, me voy a echar mis 6 años de cárcel y ejecútame de acuerdo con la legislación correspondiente. En este caso es el Código Civil para la Ciudad de México, y para no caer en un error, déjenlo abro. Y aquí va a operar la figura de la prescripción. Dejen nada más que abra esto. En este caso, prescripción negativa. Si mal no recuerdo, son 2 años. Ahora le digo. A ver. Prescripción negativa. Según yo, salvo ahorita, aquí está. Es la fracción quinta del artículo 1161, 1161 del Código Civil para Ciudad de México. Prescriben en 2 años. Fracción quinta, la responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos. Ah, no, perdón, ese es que no constituyan delitos. No, perdón. Ahorita se los encuentro. Pero hay que buscar las reglas de la prescripción. En este caso, ¿hacia dónde va? Si usted no ejercita en la vía civil este cobro, también prescribe. Entonces, esos serían los momentos para cuándo se tendría que hacer la reparación del daño. ¿Sale? Y por ahí hay un artículo, creo que es el 50 del Código Penal para la Ciudad de México, que ese hay que verlo y analizarlo con calma. Creo que sí es 50, 40 y tantos. Ahorita le digo. Aquí está. Artículo 48, Código Penal, Ciudad de México. Esto es muy importante. Plazos para la reparación del daño. De acuerdo con el monto de los daños y perjuicios y de la situación económica del sentenciado, el juez podrá fijar los plazos para su pago, que en conjunto no excederá 1 año.
pudiendo para ello exigir garantías si lo considera conveniente. ¿Te acuerdas que te dije, ¿tienes 5 días para pagar? Bueno, el monto es discrecional. El juez se puede mover de un día a máximo un año. ¿Estamos? Después, el jefe de gobierno del Distrito Federal reglamentará la forma en la que administrativamente debe garantizarse la reparación del daño cuando éste sea causado por motivos de delito. En los casos que se refiere a el 46 de esta fracción, el pago se hará preferentemente en una sola exhibición. Artículo 49, la exigibilidad de la reparación del daño. La reparación del daño será efectiva en forma de multa. Por lo tanto, le van a aplicar las reglas por cuanto hace a un trato del cobro de una contribución. Código Financiero Ciudad de México. Para ello remitirá a la autoridad ejecutora copia certificada de la sentencia y se le notificará al acreedor. Si no cubre esta responsabilidad con bienes y derechos, el sentenciado seguirá sujeto a la obligación de pagar la parte que le faltara cuando haga un pago parcial. Cuando sean varios los ofendidos y no resulte posible satisfacer los derechos de todos, se cubrirá proporcionalmente los daños y perjuicios. En todos los casos, el afectado podrá optar en cualquier momento por el ejercicio de la acción civil correspondiente, que es lo que le platicaba. Tenemos la vía penal, que es esta, y tenemos la acción civil, que es la que estaba leyendo, de reparación del daño. Entonces usted puede optar por cualquiera de las dos. Y el artículo 51 es una cosa que hay que analizar. Nos dice, renuncia o falta de reclamo de la reparación del daño. Si el ofendido o sus derechohabientes renuncian o no cobran la reparación del daño, el importe de este se entregará al Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia y al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, en proporción y los términos de la legislación aplicable. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú, víctima, te atontas y no vienes a cobrar, nos lo quedamos nosotros. Pues, ni que fueran pensiones para andarlas guardando cuando quieras. ¿Estás de acuerdo, Camila? ¿Cómo vamos a tener dinero ahí? Este artículo en particular lo tengo impugnado de inconstitucional en ese asunto de reforma 222. ¿Por qué? Porque la reparación del... Ese artículo se redactó antes de la reforma del 2008, antes de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales actualmente la reparación del daño es un derecho humano. Y les pregunto, ¿los derechos humanos son renunciables? ¿Son prescriptibles? Habrá que analizar, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la Corte. Pero por lo menos el tema de la reparación del daño es algo que necesitamos trabajar muchísimo en este país. Si están pensando en hacer tesis, ahí tienen un punto, un semillero importantísimo donde sacar temas de investigación. Pero muchísimo, ¿eh? Porque aquí estamos hablando, Camila, únicamente de daño material. Y te pregunto, ¿y el inmaterial qué? Entonces vamos a tener que desahogar pruebas en etapa de ejecución, vamos a tener que llevar peritos. Piense usted en el de violencia equiparada que les presenté, donde la víctima dice, bueno, pero yo tengo 2 dictámenes que señalan que posiblemente con 40 sesiones voy a quedar bien. Primero, no las he tomado.
Segundo, no sé si cuando las tome ya quede bien. ¿Estás de acuerdo, Camila? Pues entonces, después de esas 40 sesiones, quiero que me vuelvan a hacer un análisis y dependiendo cómo me sienta. ¿Por qué? Porque estamos en el entendido que no se me ha reparado, ni siquiera se me han empezado a dar medidas de asistencia. Hay un dictamen que dice, con esto vas a quedar bien. Ok. Y si le preguntas a la víctima, oye, ¿y de esas 40 sesiones cómo te fue? Pues te va a decir, no me han dado ni una. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero. Y si no pagan, ¿cómo me las dan? ¿O dónde las tomo? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? No se vayan con la idea que la reparación del daño es meramente pesos y centavos y únicamente daño patrimonial. ¿Queda claro? Bueno, daño material. Insisto, habrá otros casos donde va a ser bien difícil reparar un daño. Bien difícil. Ya les compartiré. No les comparto la apelación del de Reforma 222 porque me da vergüenza. Es una apelación que hice muy enojado y no me gusta ya cómo se lee. En su momento me gustaba, pensaba que había quedado bien, pero ya la leo hoy en día y no me gusta. Me da pena. Técnicamente lo que planteé creo que está bien, la forma no me gustó. Se lee agresiva. No sé si me explico. No es algo que me guste, pero les compartiré el amparo. El amparo sí es algo que me hace sentir orgulloso. Y es un amparo que lo atrajo la Corte. O sea, ni siquiera se pidió, la Corte lo atrajo por la trascendencia de lo que se está planteando. Entonces, es un amparo realizado con metodología TEMIS. Es un método para el análisis de la convencionalidad de las normas. ¿Sale? Entonces, ese sí se los mandaré, pero ya después que analicemos la sentencia. Insisto, los agravios creo que no, les podría compartir la sentencia de la apelación. ¿Sale? Digo, fui demasiado agresivo, no me gusta, me leo y no me gusta. Creo que pude haberlo planteado lo mismo sin caer en esas, creo que hasta ordinario me leo. ¿Sale? No, obvio, no tiene groserías, no tiene insultos, pero pues, creo que pude haber dicho lo mismo de una manera adecuada. ¿Sale? Entonces, se los y con esa apelación revoqué y aumenté al triple la reparación del daño. Y no obstante, les digo, eso no es suficiente. Falta. Falta. Y ahí van a leer ustedes que toda esa reparación del daño que ya se condenó, no se le ha dado un solo peso a la señora. Incluso lo más ridículo y absurdo, solicité ante la Comisión de Víctimas una cosa que se llama medidas anticipadas de compensación, donde la ley dice cuando la víctima pertenezca a un grupo vulnerable, pues se le tiene que dar un apoyo económico. ¿Están de acuerdo? Para que soporte el viacrucis del proceso. Bueno, los hechos ocurrieron en el año 2018. Se hizo la solicitud de esta medida que se llama emergente, anticipada y de urgencia. Y al día de hoy, 2024, la Comisión de Víctimas no le ha pagado. Tuve que interponer un amparo para que se le obligue a la Comisión de Víctimas. Fíjense, la Comisión de Víctimas lesionando a las víctimas. Solo en México, ¿están de acuerdo? Solo en México. Lo bueno que Vianney no se preocupa de esto. Dice, ay, maestra, o sea, a ellas, que les pase a ellos, ¿a mí qué? Esta Comisión de Víctimas se le tuvo que interponer un amparo, van 2 amparos que le ganó, para que se pronuncie respecto del pago. Entonces, defender a la víctima en este país, créanme,
es escalar el Monte Everest sin equipo, de verdad. Entonces, ya les tocará vivirlo. Espero como abogados, nunca como víctimas. ¿Sale? Bueno, veamos. Entonces les decía, estábamos en la fracción tercera, que se reconozca, bueno, que inciso A ya lo vimos. Inciso B, que renuncie al juicio oral. Recuerde que el juicio oral es un derecho del imputado. ¿Queda claro? Entonces voy a renunciar a él para ir al procedimiento abreviado. C, que consienta la aplicación del procedimiento abreviado. D, que admita su responsabilidad en el delito. Esto es indispensable. Si no admites tu responsabilidad, nunca habrá un procedimiento abreviado. Es una especie de confesión. Sí, yo lo hice y está bien. Ya no es materia de debate mi participación. ¿Queda claro? Después, que acepte ser sentenciado con base a los medios de convicción que exponga el Ministerio Público. Es decir, ya con lo que hay, resuélveme. Y después, ¿cuándo será el momento de pedirlo? El momento para pedir un procedimiento abreviado es después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. ¿Queda claro? Desde el auto de vinculación hasta antes de la apertura de juicio oral, es decir, hasta la etapa intermedia. No lo puedo pedir en ningún otro momento. Si ya dictaron auto de apertura a juicio, ya no se puede. Entonces, por último, insisto, la admisibilidad de esta forma anticipada lo es que el juez verifique que los medios de prueba señalados por el Ministerio Público corroboren la imputación. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de existir elementos suficientes para sostener una condena. ¿Por qué? Abran por favor ustedes su Constitución. Váyanse al artículo 20, apartado A. Y luego lean la fracción 7. Dice, principios generales del proceso, fracción séptima del inciso A. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. ¿Qué es lo importante aquí? Puede decir
el imputado, sí estoy de acuerdo y quiero procedimiento abreviado. Después de ello, el Ministerio Público tendrá que presentar una acusación con los parámetros del procedimiento abreviado. ¿Están de acuerdo? La presentación de la acusación no se exime, no se excluye. Y con ello, el juzgador deberá de emitir fallo de acuerdo a los medios de prueba que relacione o que indique el Ministerio Público, que serán los datos de prueba que tenga en su carpeta de investigación, que nada más los va a referir, no se van a desahogar. ¿Sí queda claro? Si en esta exposición y con estos medios de prueba el juez considera que no hay elementos para condenar, porque recuerden que el estándar probatorio es más allá de toda duda razonable, pues puede salir absuelto el sujeto, ¿eh? ¿Sí queda claro? Recuerden que en materia penal la confesión no es una prueba, es un medio de defensa. Por eso no podemos ofrecer la prueba confesional. ¿Sí queda claro? Y la simple confesión no es suficiente para justificar una condena. ¿Sí queda claro? Entonces no crean que porque ya es abreviado, ya el fiscal se va a cruzar de brazos, no va a hacer nada, porque aún así se puede ir libre. ¿Queda entendido? Con esto ya quedó claro el procedimiento abreviado. Perfecto. Bueno, pues ya son las 9:40. Nos vemos el próximo lunes, por favor. Pasen bonito fin de semana. Hasta luego.